Bien, jóvenes, yo creo que a nadie más va a ingresar, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar la clase de esta semana. Vamos a iniciar con el tema que se llama proceso de investigación. Este sería básicamente de los últimos temas de nuestro libro de texto en la página 159, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que ya estos temas pues son muy teóricos, ¿verdad? Es decir, lo que vamos a ver únicamente es teoría. Ya no vamos a involucrar tantos cálculos como antes, ¿verdad? Por ejemplo, para la media, la mediana, incluso para las probabilidades, involucramos porcentajes y demás. En estos temas ya no, ¿verdad? Ya no vamos a involucrar cálculos, sino únicamente teoría, ¿verdad? Bueno, iniciemos entonces con lo que es el proceso de investigación. ¿Sí? Dice que para que el proceso de investigación sea confiable, debe de utilizarse el método científico y otros como el estadístico. Primero recordemos que es un método. A ver, ¿quién me podría decir qué es un método? A ver. Raúl, ¿qué será un método? Es que no sé cómo definirlo, profe. Sería como el, el reglamento, ¿no? Ah, Vemos que un método básicamente es una serie de pasos que nos sirven para realizar algo, ¿verdad? Por ejemplo, en matemática hay muchos métodos para resolver ecuaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, para investigar también se utiliza un método porque se necesita una serie de pasos. Específicamente, casi siempre cuando vamos a investigar algo, se utiliza el método científico. ¿Qué es el método científico? Eso ustedes lo han visto en biología, en química, en ciencias naturales, desde primaria, ¿verdad? A ver, Walter, dígame, ¿qué recuerda usted que es el método científico? No me recuerdo. ¿No se recuerda? Bueno, por lo ¿No? menos es sincero. Sí. A ver, Byron, ¿qué recuerda usted que es el método científico? El método científico son como varios pasos que nos pueden llegar a servir para poder tener una investigación o adquirir conocimientos. Muy bien, exacto, ¿verdad? Entonces, utilizar para adquirir conocimientos o para investigar. A ver, ¿quién se recuerda de los pasos del método científico? A ver, Eunice, algunos de los pasos del método científico que usted recuerde. La observación. La observación, que es uno de los primeros pasos, ¿verdad? ¿Qué más? Entonces, bueno, por último, la hipótesis. Ajá. Todo el planteamiento del problema, la hipótesis, ¿verdad? La experimentación, está las conclusiones, marco teórico, etcétera, ¿verdad? Estos son pasos del método científico. Entonces también existe un método estadístico, que son los pasos que sirven para realizar una investigación estadística. Por ejemplo, para cuando en el país o en cualquier país van a realizar un censo, aplican el método estadístico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero deben de definir el problema, cuál van a estudiar, ¿sí? Cómo lo van a estudiar, qué población van a utilizar, qué muestras van a utilizar, etc. ¿Verdad? Entonces todo esto pues es parte del proceso estadístico, ¿verdad? Bueno, entonces parte de eso, vamos a ver que existen diferentes técnicas para realizar ese proceso de investigación. En estadística, o mejor dicho, en esta clase vamos a ver dos tipos de técnicas. La primera, que es la investigación documental, dice que es aquella que el investigador se apoya
en la recopilación de antecedentes. ¿Qué será un antecedente? A ver, Saraí, ¿qué será un antecedente? No sé, profe. No sabes. Ay, Dios. A ver, Santizo, Juan, ¿qué será un antecedente? Es como algo que ya está como dado por hecho. Ajá, algo previo, ¿verdad? Algo que ya se realizó. Sí, por ejemplo, cuando dice una persona tiene antecedentes de haber cometido algún delito, quiere decir que ya lo hizo, ¿verdad? Entonces, en la investigación documental, el investigador lo único que va a hacer es recopilar antecedentes, es decir, investigaciones que otras personas ya han hecho previamente, ¿verdad? Es decir, con anterioridad. Entonces, lo único que va a hacer el investigador es recopilar esa información. Para eso, pues va a utilizar documentos escritos, visuales, gráficos y auditivos, los cuales le van a ayudar a fundamentar o completar su investigación. Entonces, una de las primeras técnicas de investigación es la documental, ¿verdad? Que es decir que el investigador, pues, más allá de descubrir algo, únicamente recopila, ¿verdad? Básicamente, ese tipo de investigación es el que ustedes hacen en las tareas. Cuando les piden investigar algún tema, ustedes realizan una investigación documental, porque consultan algún libro o una página de internet, ¿verdad? Que es lo más común. Entonces, ustedes están recopilando algo que alguien ya investigó antes, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? Pueden preguntar. ¿No? Bueno. Entonces vamos a ver que hay varios tipos de investigación, ¿verdad? De investigación documental, varios tipos de fuentes, ¿verdad? Primero, pues están las bibliográficas. Así que las bibliográficas, pues son las que nosotros comúnmente conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, en las bibliográficas al mismo tiempo se dividen en impresos y manuscritos. Cuando decimos impresos, pues es, por ejemplo, algún libro de texto. A ver, ¿cómo se llama donde hay muchos libros? Creo que ustedes nunca han ido a una de esas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Biblioteca. Biblioteca, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos muchos de este material impreso, ¿verdad? Enciclopedias, diccionarios, etcétera, ¿verdad? Pero existen otro tipo de material impreso, como los periódicos. ¿Cómo se llama donde están todos los periódicos de la historia? Por ejemplo, en Guatemala hay una. Donde están los libros se llama biblioteca. Donde hay periódicos y revistas, ¿cómo se llaman? A ver, Es la hemeroteca. la hemeroteca, ¿verdad? En la zona 1 pues existe la Hemeroteca Nacional, que es donde están todos los periódicos oficiales de Guatemala, principalmente el periódico de Centroamérica, ¿verdad? Que es donde se oficializa la información de datos de Guatemala, ¿verdad? Entonces, en una hemeroteca podemos encontrar periódicos y revistas del pasado, ¿verdad? Eso es en relación a los impresos, pero también existen los manuscritos. Cuando hablamos de manuscritos, pues hablamos de jeroglíficos, pergaminos o escritos que han dejado las civilizaciones antiguas. Recuerden que las civilizaciones antiguas también registraban cuántas personas había en su territorio, cuánto cosechaban, cuántos guerreros habían, cuántos de cerámica, etc. En el caso de la civilización maya, que es la civilización de Guatemala, antigua, ¿verdad? ¿En dónde dejaron sus escritos? A ver, recordemos un poco de sociales. ¿Dónde dejaban ellos sus escritos? Geográfico. En piedras, en estelas y eso. Piedras, estelas, ¿verdad? Los monolitos, ¿sí? Incluso en las pirámides, ¿verdad? O en algunos artículos de cerámica también dejamos escritos como jarrones, tarros, etcétera, ¿verdad? Entonces esa información también la
los investigadores, ¿verdad? Principalmente estos manuscritos pues los van a investigar arqueólogos o personas ya especializadas en esa materia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, con respecto a las fuentes bibliográficas. Luego tenemos las fuentes iconográficas, ¿verdad? ¿Qué es algo iconográfico? Yo creo que aquí nos pueden ayudar los chicos de diseño. ¿Qué es algo iconográfico? No, De iconos. de iconos, ¿verdad? ¿Y qué es un icono, eh? Símbolos. Por los demás, ¿verdad? Bueno, las fuentes iconográficas se van a dividir en dos, improyectables y no proyectables. Entre los proyectables, pues están los videos, ¿sí? Las diapositivas, como las que yo estoy utilizando ahorita, ¿verdad? Los DVD, etcétera, ¿verdad? Entonces, como bien decía Eunice, viene de iconos, ¿verdad? De algo gráfico, ¿verdad? Entonces, videos, por ejemplo, recuerden que hay personas o empresas que se dedican a realizar documentales, ¿verdad? Como por ejemplo National Geographic, History, etcétera. Entonces, son videos que quedan guardados y que se pueden consultar para poder realizar una investigación, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de no proyectables, quiere decir que no los podemos pasar por un medio digital, ¿verdad? Como por ejemplo las pinturas, los mapas y las fotografías, ¿verdad? Son iconográficas también porque son por medio de la vista, pero no los podemos proyectar por medio de un aparato extra, ¿verdad? A menos que, por ejemplo, los mapas, pues les tomemos una foto, pero ahí ya se convierte en otro tipo de documento, ¿verdad? Ya no el original. Bueno, luego tenemos los que actualmente más se utilizan, o las que más utilizamos nosotros actualmente, que son las fuentes digitales, ¿sí? Y las fuentes digitales, pues se van a dividir en dos, en locales y en línea. En locales es cuando utilizamos una USB, un CD, un DVD, etcétera, que contiene información. Es decir, que solo ahí la podemos ver. Incluso antiguamente, pues yo creo que ya nadie conoció, pero existían los disquetes, ¿verdad? Que eran unos cuadraditos que también almacenaban información, ¿verdad? Y las fuentes digitales en línea, pues son todo lo que nosotros conocemos de la nube, ¿verdad? Páginas de internet, enciclopedias digitales, diccionarios digitales, etcétera. Todo lo que nosotros podemos consultar por medio del internet, ¿verdad? Por eso se llama en línea, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de fuentes digitales. Y por último tenemos las fonográficas, que aquí escribí fotografías, no sé por qué. Pero las fonográficas pues tenemos varias fuentes, ¿verdad? Aquí pues pueden entrar, por ejemplo, los cassettes que antes se utilizaban para grabaciones. Ahora pues todos los teléfonos traen una aplicación para poder grabar, ¿verdad? Pero antes, por ejemplo, cuando realizaban una entrevista, se utilizaba una grabadora, ¿verdad? Que esa grabadora pues almacenaba la entrevista en una cinta o un cassette, ¿verdad? Que actualmente pues ya no se utiliza, ¿verdad? Como les digo, ya casi toda la fuente principal es digital. Sin embargo, algunos investigadores todavía utilizan las bibliográficas, ¿verdad? Por ejemplo, si quisiéramos hacer una comparación o un investigador quiere hacer una comparación entre la población de Guatemala en 1980, por ejemplo, en los 80 y en los 2000, yo tendría que ir a por ejemplo, el periódico de Centroamérica a investigar cuántos ciudadanos había en ese tiempo, ¿verdad? O algunos registros escritos. Estos son los tipos de fuentes de investigación documental. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunte.
Como les digo, este tema son sencillos, son teóricos, ¿verdad? Ustedes igual pueden leerlo ahí en su libro de texto. Entonces, es en base a la técnica de investigación documental, que esta técnica pues nosotros la podemos realizar desde un lugar cerrado, incluso desde nuestras casas, ¿verdad? Pero existe el caso contrario, que es la técnica de investigación de campo, ¿sí? La técnica de investigación de campo quiere decir que nosotros vamos a ir directamente al lugar del hecho, ¿verdad? O al lugar de la acción, a investigar sobre el suceso o el planteamiento que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, para esta investigación de campo, así como la investigación documental también tiene sus herramientas, la investigación de campo también. La primera, pues, de las primeras herramientas es el cuestionario. A ver, Amy, ¿qué es un cuestionario? Es una serie de preguntas de un tema. Es una serie de preguntas de un tema. Nosotros incluso usamos el cuestionario para estudiar, ¿verdad? Pero para poder investigar también, yo puedo realizar un cuestionario que le voy a realizar preguntas a alguien. Y el cuestionario pues puede tener preguntas abiertas como preguntas cerradas. A ver, Oscar, ¿será lo mismo una pregunta abierta y una cerrada? No, ¿Cuál es la diferencia? en que la cerrada solo tiene dos opciones que puede ser como sí o no. Ajá, y la Entonces, abierta. son limitadas y las abiertas son más como respuesta larga, como una explicación de lo que se está pidiendo. Muy bien, Oscar, gracias. Correcto, ¿verdad? Las preguntas abiertas, la persona que lo está respondiendo puede expresarse, ¿verdad? Abiertamente, no, pues la misma palabra lo dice, sobre su opinión o sobre su respuesta, ¿verdad? En cambio, en las cerradas, solo se limita a ciertas opciones. Por ejemplo, sí o no, ¿sí? Cuando preguntan el género, masculino o femenino, ¿sí? Ahora ya tienen que agregar el dudoso ahí, ¿verdad? Porque ya hay de todo, ¿verdad? O, por ejemplo, estado civil, soltero, divorciado, viudo, casado, etcétera, ¿verdad? Solo se pueden elegir opciones. En cambio, en las abiertas, la persona que lo va a contestar puede opinar, ¿verdad? Bueno, luego tenemos la entrevista, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿quién está aquí? Juan, usted que estuvo ahí en seminario, ¿qué es una entrevista? Usted realizó una entrevista. Pues una entrevista es cuando a una persona eh, le invitan para hacerle varias preguntas y pues así que esa persona puede explicar acerca de un tema que conoce o también para conocer más acerca de esa persona. Muy bien, excelente, Juan. La entrevista pues sirve para dos cosas, ¿verdad? Podemos conocer a la persona o podemos saber del tema. ¿Por qué? Porque vamos a entrevistar a alguien que sabe sobre el tema, ¿verdad? Si yo quiero saber sobre medicina, no voy a entrevistar a algún mecánico, ni un ingeniero electrónico, ni nada por el estilo, porque no van a saber nada, ¿verdad? Si yo quiero saber sobre carpintería, voy a entrevistar a alguien que sepa sobre carpintería, sobre las medidas y demás. No voy a entrevistar, por ejemplo, a un dentista, porque no va a saber nada sobre carpintería, ¿verdad? Incluso las entrevistas se pueden planear con anticipación. Es decir, hay ocasiones donde a las personas que van a entrevistar les envían las preguntas para que el día de la entrevista ya sepa más o menos qué es lo que le van a preguntar y ya tenga una respuesta preparada. Pero obviamente no lo va a leer ni nada por el estilo, sino que él ya va a tener una idea de qué es lo que él debe responder, ¿verdad? Para no disvariar en las entrevistas, ¿verdad? Bueno, luego tenemos otra herramienta que es la encuesta. La encuesta tal vez es una de las más utilizadas en estadística, ¿verdad? Para poder recolectar información. A ver, Saraí, díganos, ¿qué cree usted que es una encuesta?
Yo digo que es un documento para saber, este, ay, profe, pero es que porque a mí no ¿No? Ya le dio el ataque de la risa. Bueno, a ver, ¿a quién le han hecho aquí alguna vez una encuesta? Nadie ha contestado ninguna vez alguna encuesta. A todos, creo. La mayoría, ¿verdad? Por ejemplo, Estados, ¿no? en las empresas de telefonía, ¿verdad? Como Claro, Tigo, hacen encuestas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno llama, al finalizar le hacen preguntas, ¿verdad? A veces en la calle andan personas encuestando acerca de algún producto, etcétera, para poder medir si realmente funciona al vender ese producto o no. A la salida de los supermercados a veces hay, por ejemplo, hay a veces una pantalla o una tablet, ¿verdad? Donde usted puede calificar el servicio con caritas y demás, ¿verdad? Por si alguien ha ido ahí, aunque sea a travesear, ¿verdad? ¿Para qué sirven las encuestas entonces? Para recolectar datos acerca de productos, de situaciones, etcétera, ¿verdad? Y son datos más exactos. Los datos obtenidos por medio de una encuesta son mucho más exactos que los obtenidos en una entrevista, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la encuesta solo pueden haber respuestas cerradas o preguntas cerradas. En cambio, en la entrevista pueden haber preguntas abiertas, ¿verdad? Bueno. Y por último vamos a ver una de las herramientas también de la investigación de campo, muy importante, que es la observación. A ver, Walter, ¿qué es observación? Observación. Observación es cuando nosotros nos referimos, cuando tenemos en alguna investigación, observamos sus características, sus comportamientos, sus beneficios, algo así. Ah, muy bien, Walter. ¿Será que solo con el sentido de la vista podemos observar? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo dijo? ¿Será que solo con el sentido de la vista podemos observar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Amy? ¿Será que solo con el sentido de la vista? Sí, Yo pues digo no, que profe. sí, si no miramos, obviamente no podemos ver lo que están realizando las demás personas. La cuestión es poner suficiente atención para poder observar bien lo que pasa. Pero para poner atención no solo es necesario la vista, ¿verdad? Sino que también incorporamos todos nuestros sentidos, ¿verdad? Como bien decía Raúl, también se puede observar escuchando. Cuando ustedes ponen atención, como decía M, podemos escuchar incluso, si vamos a estudiar, por ejemplo, aromas de las flores. El aroma no se puede ver, ¿sí? Pero sí lo podemos percibir por medio de la nariz, ¿verdad? Entonces, al momento de observar, incorporamos o interactúan todos los sentidos, ¿verdad? No únicamente el sentido de la vista, que es lo que nosotros pensamos comúnmente que observar solo con el sentido de la vista, ¿verdad? Entonces hay varios tipos de observación, ¿verdad? Está la observación directa e indirecta. La observación directa, pues, es cuando nosotros tenemos a la mano o un contacto específico con el objeto o situación que vamos a observar, es decir, lo tenemos cerca, ¿verdad? Ahora, indirecta, pues es cuando ya utilizamos un medio para poder observar. Por ejemplo, algo microscópico es una observación indirecta. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar un aparato para poder ver, ¿verdad? Por ejemplo, para estudiar el tipo de sangre, bacterias, virus, etcétera. O algo que esté muy lejos, tenemos que utilizar estos, ¿cómo se llaman estos aparatitos? Me olvidó el nombre. Alguien que se recuerde. Binoculares. Esos menos, ¿verdad? Entonces, ahí es una observación indirecta, ¿verdad? Porque como está muy lejos, tenemos que utilizar un medio para poder llegar a él, ¿verdad?
Por ejemplo, los que estudian astronomía, la luna, las estrellas, etcétera, tienen que usar un telescopio, ¿verdad? Entonces también hay un medio que lo tenga, ¿no? Bueno, entonces, así como está la observación directa e indirecta, también tenemos la observación participativa y la no participativa. Pues en la observación participativa, el investigador o persona se involucra con lo que está pasando, ¿verdad? Y la no participativa pues se mantiene al margen. Tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque al observar participando, involucrándonos, podemos observar la situación o el fenómeno desde su raíz, por decirlo así, pero podemos afectar los resultados. En cambio, si nos mantenemos al margen, es decir, no participativa, posiblemente ahí no alteramos los resultados, ¿verdad? O datos. Entonces, cada una de ellas pues tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Bueno, ¿dudas con estas herramientas? ¿No? No. Como les dije al principio de la clase, pues va a ser bien teórico, ¿verdad? Estos últimos temas son bien teóricos para que en el examen todos saquen 100, ¿verdad? Ustedes que les gusta leer y estudiar. En cambio, Claro. las operaciones se les complica. En cambio, esto de teoría les gusta a ustedes. Por eso aman sociales, psicología, todo eso. Claro, claro. Claro. Bueno, ¿dudas entonces, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces si no hay dudas, gusto saludarlos. Pasen feliz día, se cuidan mucho y nos vemos la próxima semana. Feliz día, adiós. Bien, Igual, profe. profe. Feliz día, Feliz día. profe. Son- Todos feliz día.